Ya, vamos a empezar de nuevo. La Edad Moderna se sitúa entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. Nosotros, hoy en día, siglo XXI, región de la Araucanía, ¿en qué edad estamos de las que se ven aquí en la presentación? Contemporánea. Ya. Por ende, la Edad Moderna es la que nos antecede, o sea, la que está antes de nosotros. Uy, problemas de conexiones y lo escuché apenita. Contemporánea. Correcto, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir que la edad contemporánea comienza con la Revolución Francesa hasta el día de hoy, y la edad moderna es entre la caída del Imperio Romano Oriente, que vimos hace 2 semanas atrás, o el descubrimiento de América, hasta la Revolución Francesa. ¿Y a quién de ustedes se acuerda de las tortugas ninja? Yo, profe, algo. ¿Cómo se llamaban las tortugas ninja? Miguel Ángel, Donatello, Leonardo. Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y falta uno. Ay, se me fue. Ya. ¿Pero usted sabe quién fue? Donatello, Miguel Ángel, Leonardo. Eran artistas de, en este caso, la edad de la edad moderna. Donatello era un pintor, Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina, esa pintura que todos conocemos donde Dios está así con un dedito casi tocando a una persona. ¿Ya? Y Leonardo es Da Vinci. Entonces, las tortugas ninja, siempre digo esto. Cuando ustedes piensen en la edad moderna, piensen en las tortugas ninja. Siempre. Porque las tortugas ninja hablan siempre sobre los artistas del Renacimiento. ¿Ya? Y el Renacimiento está en la edad moderna. ¿Ya? ¿Qué es algo moderno? Para ustedes, ¿qué es algo moderno? Como la tecnología, por ejemplo. No Sí. sé. ¿Ya? Puede ser la Algo tecnología, ¿ya? actualizado puede ser igual. Algo actualizado. Y la modernidad. Y la modernización. Ya, vamos aquí a sacar la pizarrita, que tanto me gusta. ¿Dónde mierda le metí la? Ya, voy a sacar mi lapicito. Siempre me lo termino comiendo, que soy alguien con mucha hambre. Ustedes me dirán, este cuento viejo que se me pierda el lápiz. Pero en mi tabletita no puedo escribir sin mi lápiz especial. Chuta, ¿dónde mierda le quedó? Aquí está. Ya. Entonces voy a mostrar mi pizarrita para comenzar.
¿Pueden ver la pizarra? Sí. Ya. Primero vamos a hablar de lo moderno. De la modernidad. Y de la modernización. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de algo moderno, para historia, ¿ya? Para historia vamos a hablar de un periodo entre 1598 a 1789. ¿Ya? Esto es para la historia. ¿Ya? Para, en este caso, el lenguaje común y corriente que nosotros tenemos, vamos a decir que es algo que pertenece al presente. ¿Ya? Esto es según la RAE. Pero en este caso nosotros, ¿cuál vamos a ocupar? ¿El de la historia o el de la RAE? El de la historia. Correcto. De la ¿Ya? historia. Muy bien. Entonces, voy a... Chuta. Voy a cambiar el formato. Vamos a ocupar el de la historia. Y ahora, ¿qué es la modernidad? Si ustedes se preguntan. ¿Qué es la modernidad? Haber avanzado, por ejemplo, no sé, pues, si en ese periodo se ocupaba un asadón, por ejemplo, ¿Ya? y que hayan avanzado a un arado, como comúnmente se conoce. Eso puede ser moderno. Eso es modernización. Usted se modernizó. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que la modernización va a ser eso, actualizarme. Se actualizó, se cambió. ¿Yo me puedo modernizar hoy en día? Sí, y mucho. Hace 10 años nosotros, ¿qué celulares ocupábamos? Los Nokia que pesaban kilo y medio. Hace 10 años, ¿qué celulares ocupábamos? Unos que pesaban kilo y medio, ¿cierto? Hoy en día, Sí, pues, ocupamos unos celulares que son casi más grandes de los que teníamos en ese tiempo, pero pesan un tercio. ¿Ya? Eso vamos a entender como modernización. ¿Qué modernización vamos a decir que es? Actualizarse. ¿Ya? Y modernidad, vamos a decir que son, en este caso, procesos históricos y sociales originados en Europa, coma, ,
durante la Edad Moderna. ¿Y aquí qué vamos a tener? Tres grandes puntos. El antropocentrismo, o sea que el hombre es el centro del universo. El nacimiento del Estado, como lo conocemos hoy en día, del Estado moderno, y por último, como otro gran proceso histórico que se fijó en este periodo de la modernidad, vamos a decir que junto con el antropocentrismo, el nacimiento son los viajes de exploración. Que son una causa ¿de qué cosa? Del nacimiento del Estado moderno, del antropocentrismo y del cambio tecnológico. Porque en este tiempo, en la Edad Moderna, nacieron muchas cosas de las que nosotros usamos hoy en día. Como por ejemplo, cuando no sabemos llegar a alguna parte, ¿qué utilizamos en nuestro teléfono? El GPS, El Google GPS, Maps. el Google Maps. Ya, el Maps, vamos a decir que es el nieto de los mapas portulanos que nacieron en la Edad Moderna. Otro punto, cuando uno se enferma y a uno le toman una muestra de sangre, ¿dónde miran esa muestra de sangre? ¿En qué cosa? En un microscopio. Correcto, el microscopio también nació acá. La Tierra es redonda, esa idea nació acá también, con la modernidad. ¿Ya? Entonces, todas las bases de nuestro mundo actual vienen de esta edad, que es la edad moderna. ¿Ya? ¿Me expliqué bien la diferencia entre lo moderno, la modernidad y la modernización? Perfecto. Ya, excelente. Entonces, una vez que ya sepamos esto, ya nos vamos por un tubo hacia abajo. Ya, porque a mí siempre me pasaba que me decían, profe, pero si lo moderno es lo nuevo, pues, lo actual. Sí, es verdad, pero eso es para la RAE. Para la historia no. Para la historia algo que pertenece al presente se llama contemporáneo. ¿Ya? Entonces hay que hacer esa definición primero. Ahora continuamos. ¿Dónde tengo acá mi cosito? Volvamos a la presentación. Avanzado. Compartir, edad moderna, abrir, listo. Ya. Entonces, nosotros vamos a decir que ese proceso que está entre la Edad Media y la Edad Contemporánea, ya al mismo tiempo, voy a achicar que estoy muy grande, dice, se refiere al periodo histórico que va desde la caída del Imperio Romano de Oriente, bizantino o Bizancio, o también la ciudad de Estambul que conocemos hoy en día, hasta la Revolución Francesa. Cuando nos referimos como historia, como lo moderno, es para referirnos a un periodo particular, que ya lo explicamos. Nosotros estamos en la edad contemporánea, por ende, no se debe confundir lo moderno con lo contemporáneo, porque habla de periodos diferentes. Por ejemplo, el sistema político dominante en la edad moderna es el absolutismo, mientras que en la edad contemporánea es la república y la democracia. ¿Ya? Aquí miren, cuando nosotros hablamos de la edad moderna, siempre van a haber elementos de cambio y elementos de continuidad. O sea, cosas que van a cambiar y que cambian mucho, y elementos que continúan y continúan mucho. ¿Qué elementos de continuidad ustedes creen que viene desde la Edad Media? Y que tenemos prácticamente hasta el día de hoy.
Los viajes en barco, profe. Muy bien, los viajes en barco han estado presentes desde toda nuestra vida, o sea, desde que aprendimos que un choco podía flotar, nosotros hemos viajado en barco hasta el día de hoy, ¿ya? Y esto se agudizó con los viajes de exploración en la Edad Moderna, ¿ya? Otra cosa que hemos tenido políticamente hasta el día de hoy, que todavía quedan 1, 2, 3 o hasta 4 todavía dando vuelta por ahí, que vienen de la Edad Media. Que hay una que es viejita, que apenas se puede las patas. Ah, los reyes. Los reyes, ¿cierto? O sea, todavía quedan uno que otro dando vuelta por ahí, ¿ya? Son elementos de continuidad, o sea, elementos que continúan hasta el día de hoy y que estos elementos, como los reyes, siguieron funcionando, pero aquí nació algo, junto con los reyes en la Edad Moderna, que vamos a decir que son los estados. ¿Y qué es un estado? Buena pregunta. ¿Qué es un estado? No, que el estado no hace nada, el estado, el estado, el estado, el estado. ¿Qué creen ustedes que es un estado? ¿Puede ser el grupo de personas que gobierna el país o no? Eso es un gobierno, Ah, muy bien. ¿ya? Pero el gobierno es lo que se monta sobre el Estado, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a decir que un Estado es un conjunto de instituciones. En este caso, yo también soy el Estado. ¿Por qué? Porque la educación es una institución que se está financiando con platas públicas. Por ende, yo también soy el Estado. Entonces, vamos a decir que el Estado es un conjunto de instituciones que en el Estado están, en este caso, los carabineros, la salud, los hospitales, los colegios, los ministerios y todo lo que tiene que ver con lo público, ¿ya? Eso es el Estado. Y cuando usted me habla de gobierno, es quien administra ese Estado, ¿ya? Entonces, en este caso, yo trabajo para una universidad que es estatal, por ende yo soy funcionario del Estado. Pero aquí viene lo chistoso. ¿El Estado se puede tocar o no? Uno puede decir, ¿este es el Estado? No. No, es una institución que es intangible, no se toca. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que para el terremoto del 2010 en Temuco se cayó la intendencia? Ni sabía. Ya. ¿Por qué creen que la hicieron de nuevo? Y ahora está como tan bonita esa intendencia tan moderna y no ese edificio viejo y feo que había antes. Porque es del Estado. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿qué pasó? Sacaron la intendencia, de ahí, la movieron a otra parte y el Estado siguió funcionando. Porque el Estado da lo mismo donde funcione físicamente, siempre va a existir. ¿Y por qué? Porque son instituciones, ¿ya? O sea, aquí mismo estamos desde nuestras casas haciendo escuela. Entonces no necesitamos propiamente tal de una escuela para hacer o educarnos, sino que la institución de la escuela llegó a nosotros. ¿Se comprende mi idea o no? Sí, que en realidad el edificio en sí no importa dónde esté ubicado, sino lo que se hace dentro de él. Correcto, eso es el Estado. Ya entonces, se puede quemar la moneda, se puede quemar el Ministerio de Agricultura, se puede quemar todo, pero el Estado va a seguir funcionando. Porque el Estado son instituciones y las instituciones las forman personas. Y ese Estado también tiene límites, ya tiene un territorio. Esta es la gran idea que se consolida en la Edad Moderna, la idea de Estado, ¿ya? Y que la vamos a analizar
A continuación. Miren, ¿cuáles fueron los cambios finales que se tuvo en la Baja Edad Media? En este caso, vamos a decir que con los cambios de la Baja Edad Media ocurre un resurgimiento de las ciudades producto del comercio. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan que en la Edad Media, al final de la Edad Media, la gente volvió a vivir en las ciudades porque empezó a tener buenas cosechas? Sí, ¿Ya? Entonces, volvió a las ciudades. Y como volvió a las ciudades, aquí apareció un nuevo grupo social, que eran estos comerciantes. Y estos comerciantes se empezaron a volver poderosos, ¿o no? Sí, po, porque Sí, pues, porque empezaron a ganar formando, platita. ¿Ya? claro, como Y alianzas. a este grupo nosotros les vamos a dar un nombre, desde la edad moderna en adelante, que se llama burguesía. ¿Te han escuchado de repente cuando se habla de la burguesía? Los burgueses. ¿No? ¿No han escuchado ese concepto? Sí, profe, pero no sé, no sabía lo que significaba. Ya. Yo cuando era niño pensaba que los burgueses eran las personas que comían hamburguesa. ¿Ya? Desde mi mente de niño. Pero en realidad, ¿los burgueses quiénes son? Vamos a decir que son los ricos. ¿Ya? Es una clase que a través del comercio se hizo rica. En este caso, en Chile, ¿quién sería un burgués? La Lucía. No, mentira, broma, profe. Ya, voy para molestando a allá, la- voy para allá. No, y yo Farca. creo que, a ver, ojo, todos algún día esperamos ser burgueses, ¿o no? Ay, no, yo no, ¿Mm? yo no. A todos nos gustaría, como decía un amigo, a todos nos gustaría aburguesarnos. Muy comunistas seremos, pero a todos nos gustaría estar llorando arriba de arriba de un yate. A mí no, porque la plata pone tonta a la gente. No sé, ¿sabe qué? Yo conozco, de verdad conozco a burgueses, gente de muchas lucas, y que de verdad no están ni ahí con la plata. Y en cambio conozco a otros que se ganaron 3 pesos en la última media hora y no tocan el suelo. El 10%. Entonces, depende de la formación que lleve uno por dentro nomás. Profe, una consulta. ¿Sí? La Marisa va para ¿Qué rica. calorías? No, mire, profe, por ejemplo, burgués, la burguesía, ¿son personas que tienen mucha plata o son personas que, no sé, pues como dice usted, todos queremos ser ricos, pero ser rico es tener, yo me imagino, no sé, pues, así como tener mucha plata, mucha, Sí, no, es no, no mucho, vivir cómodamente, ¿me claro. entiende? No sé, ¿hay alguna diferencia entre vivir cómodamente, no pasar necesidades y ser rico? ¿O es como lo mismo? Evidentemente. No, hay muchas, millonésimas de tener, o sea, tener un patrimonio sobre los 1.000 millones de pesos es tener, en este caso, ser rico. Pero, por ejemplo, si uno tiene un patrimonio de 100 millones de pesos, no es para nada rico. ¿Por qué? Piensen, ¿cuánto vale una casa? ¿Cuánto vale un No soy auto? nada, entonces. Ya tenemos un patrimonio de 100 millones. Ah, no, entonces me quedo en el ABC1 bien bajo, ¿no? O sea, en realidad, teóricamente, todos somos C1, o sea, perdón, C3, ¿ya? C3 clase media baja, que en realidad somos trabajadores nomás que no nos falta para comer, ¿no? ¿Ya? Y que gracias a Dios no nos falta también. Porque puta que duele la guatita cuando no hay para comer. Entonces, cuando nosotros miramos esto, nosotros vamos a decir que estos burgueses fueron estas personas que acaudalaron mucha plata. Pero tenían un problema estos burgueses. ¿Y sabe cuál era? Eran altamente ignorantes. No sabían leer ni escribir. Y ellos se dieron cuenta de algo, que si yo quiero tener más poder, debo educarme. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos empezaron a financiar las universidades
para que educaran a sus hijos. Y sus hijos fueron los gobernantes del mañana. Desde aquí viene que las personas de mucha lucas invierten mucha plata en educación. De aquí viene que la educación es poder. ¿Ya? Es una idea de los burgueses y que hasta el día de hoy está presente, ¿o no? Sí, ¿Ya? ¿Por qué? Uno puede ser un maestro cultivando papas y yo puedo amasar una gran fortuna cultivando papas. Pero, ¿qué va a pasar si las papas, no sé, les da tizón y se mueren todas y no me las compran porque están feas? Jodí nomás. En cambio, Quiebra, po. claro, me fui a la quiebra. Entonces yo puedo amasar una gran fortuna plantando papas. Pero si es que esa fortuna se quiebra, lo que me queda a mí es tomar mi educación en este caso y trabajar con ella. ¿Ya? Y eso se dieron cuenta de esa idea, se dieron cuenta los burgueses durante la Baja Edad Media. ¿Ya? Entonces, para ir recapitulando, como en la Baja Edad Media creció mucho la ciudad, hubo mucha plata, nació una clase social que fueron los burgueses, y estos burgueses en realidad eran personas muy ignorantes, pero muy buenas para los negocios, y ellos empezaron a acumular poder, y el poder era económico. Pero ¿se acuerdan si nosotros mirábamos nuestra pirámide? ¿Dónde estaban, en este caso, los comerciantes? ¿Estaban arriba o estaban al medio de la pirámide? Al medio. Estaban al medio, porque el poder acá no era económico. O sea, yo podía ser rey y no tener ni uno, y me iban a respetar igual. ¿Ya? Entonces, esas son las diferencias con la Edad Media. Que en la Baja Edad Media, vamos a decir que tuvimos este gradual crecimiento de la población, el comercio y la producción agrícola. O sea, había más plata, había más gente y había más comida. ¿Ya? Entonces, como estaban pasando buenos tiempos, se fortalecieron las monarquías. O sea, los reyes que tenían mayor poder económico se fortalecieron y los que no fueron consumidos por monarquías más grandes. Pero en el siglo XV, estamos hablando en 1400, hubieron peste, hambruna y nos empezamos a cuestionar de nuevo. ¿Se acuerdan que yo les decía que aquí nació la reforma protestante? Que aquí nacieron los evangélicos que decían, hemos hecho las cosas tan mal que Diosito nos está castigando. Entonces, eso cambió la forma de ver la religión. Aparte, la otra parte del Imperio Romano, que había vivido 1000 años más, cayó también. Y el descubrimiento de América. O sea, nos dimos cuenta que había más tierra que nosotros no conocíamos. Y al mismo tiempo confirmamos que la tierra era redonda, no era una tierra plana. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado hablar de los terraplanistas o no? Yo sí. Ya, para los que no los conocen, los terraplanistas son gente que cree que la tierra es plana. ¿Ya? Y ellos dicen y alegan, y no, que todo es mentira, que todo es un montaje, que la tierra no puede ser redonda porque el agua se caería, bla, 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 bla. ¿Ya? Como dijo un amigo, un muy buen amigo, yo creo que a todos esos terraplanistas yo lo hubiese metido en un barco con Colón. Lo hubiese agarrado y que hubiesen navegado hasta el borde del mundo, a ver si es que lo encontraran. Pero los mandaría sin comida. Naveguen hasta encontrar el borde del mundo. O sea, esta es una idea que está recontra hiper probada. La probaron los griegos matemáticamente y los europeos empíricamente, navegando alrededor del globo. ¿Ya? Así que, miren, como tuvimos estos grandes cambios, nosotros vamos a hablar del humanismo y el renacimiento. ¿Ya? Cuando hablamos del humanismo, ¿qué creen que estamos hablando? Quiero preguntarle a Jacqueline Quesada. Ella, ¿qué conoce sobre el humanismo? O las humanidades.
Profesor, no me ponga en dificultades. Es Pero muy usted es de las temprano. ciencias sociales como yo, usted hace humanidades. Yo estoy de infiltrada, profe. ¿Sí? Pero por eso, yo Profe, Es que dije, me ¿será gusta hacer arte? clases, por eso nomás estoy aquí. ya. Entonces, ¿Será arte? ¿Tendrá que ver con el arte o muy no? bien, las artes. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Tenemos las artes. ¿Qué Las otra ramas de la cosa? educación, La educación. sí, las ramas. Ya, las ramas de la educación. Las matemáticas, la ciencia, en este caso la historia, la filosofía, la antropología, todo eso. Correcto. Eso es cuando nosotros hablamos de las humanidades, o sea, toda la ciencia que hacen los humanos. ¿Y por qué? Aquí hubo un gran cambio de mentalidad, ¿ya? Nosotros vamos a decir que en la Edad Media nosotros vivíamos en algo que se llamaba la farsa cósmica, como decía Shakespeare, ¿ya? Y la farsa cósmica era que nosotros éramos unos animalitos que andábamos según la voluntad de Dios. Si Dios quería que a nosotros se nos murieran todos nuestros hijos, se nos iban a morir. Y nosotros lo único que nos quedaba era actuar en este teatro y hacer nuestro papel lo mejor posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe lo que hace. ¿Ya? O sea, yo no tenía ninguna injerencia en mi vida. Después de la peste negra, cuando se empieza a morir mucha gente en Europa, la gente dice, no, po. A ver, calmado, esperemos un poquito. Yo decido lo que quiero ser. O sea, si mi familia es de campesino y yo quiero ser comerciante, voy a ser comerciante. Si mi familia eran todos mineros, yo no voy a ser minero. Yo, en este caso, quiero ser filósofo. Entonces, nace el antropocentrismo, o sea, el hombre es el centro del universo, no es Dios. O sea, Dios ya no rige mi destino lo rijo yo solo. Entonces, Dios ya me dio la vida, muy agradecido por él, pero ahora aquí abajo yo me mando solito. ¿Ya? Entonces, ese fue el gran quiebre en las ideas. Esta idea de que antes yo solamente hacía lo que Diosito me mandaba y todo lo que me pasaba era culpa de Diosito, al quiebre de la edad moderna en el cual ya muy agradecido con Diosito, Diosito me dio inteligencia, me dio la vida, pero aquí yo me mando solo, autodeterminación. Yo me mando y yo rijo mis destinos, ¿ya? Esa va a ser la idea base del humanismo, ¿ya? ¿Me expliqué bien? ¿Me expliqué bien o no? ¿O vamos a la pizarrita? Vamos a la Sí, profe. pizarrita. Ya, vamos a la Pizarra. pizarrita. Vamos a la pizarrita. Profe, una consulta. Cuénteme. Eso que acaba de decir, eso que dijo usted, empieza cuando, por ejemplo, tenemos el caso de Martín Lutero, que se reveló una cosa así en esa época, si no me equivoco. Sí, Lo que tiene acaba que de ver decir usted. con la reforma y la contrarreforma. Claro, sí, sí. O Eso sea, era Martín una duda que Lutero, tenía. les voy a contar quién era Martín Lutero. Martín Lutero, él era un monje así como un curita, ¿ya? Y que él trabajaba en una abadía, y él trabajaba ¿de qué manera? Escribiendo libros, ¿ya? Él escribía sus libritos. Entonces, como él escribía sus libritos, ¿él qué librito escribía? La Biblia. Entonces, él como copiaba esta Biblia, él ya se la sabía de memoria. Entonces empezó a pegarle al cachofazo de que había cosas en la Biblia que la Iglesia Católica no decía y que al mismo tiempo él llegó a la siguiente conclusión. La forma en la cual nosotros nos salvamos es por la fe, no por plata. ¿Por qué?
los católicos de aquel tiempo tenían que pagar sus pecados en dinero mediante algo que se llama indulgencias. O sea, yo decía, ¿sabe qué, padre? Yo maté a alguien. Ya, sus pecados van a ser perdonados, pero primero me tiene que comprar 100 indulgencias. Entonces, eso fue la gota que rebalsó el vaso. Dijo, no, po, esto no está funcionando así. Y ahí Lutero publica sus 95 tesis y se generan una serie de guerras religiosas en Europa, producto de esto. Quienes defendían el catolicismo, porque en realidad les daba mucho poder, y quienes defendían el protestantismo, porque también les daba poder a ellos. Era una contraparte de la Iglesia católica, ¿ya? Entonces, eso fue lo que pasó. Y aquí es donde viene el libre albedrío también, que siempre se habla. Ya Dios nos creó, muchas gracias, pero nosotros también podemos ser libres. Entonces, vamos a decir que en nuestra pizarrita, en la Edad Media, ¿quién era el centro del universo? Dios era el centro del universo. Entonces vamos a hacer aquí. Vamos a hacer un planetita aquí. Vamos a hacer otro planetita. Y por último vamos a hacer otro planeta por acá. ¿Ya? O sea, Dios es el centro del universo y todo tributa en Dios. ¿Ya? Esto se llama teocentrismo. En cambio, ¿qué pasaba en la Edad Moderna? En la Edad Moderna pasaba lo siguiente. El hombre correcto, excelente. Entonces, vamos a hacer nuestro planetita acá. Yo le caeré bien o le caeré mal a Dios, no me importa porque yo me mando solo. ¿Ya? Y como yo me mando solo, puedo regir mi destino. Antropocentrismo. Entonces el teocentrismo es Dios es el centro del universo. Y en el antropocentrismo es el hombre es el centro del universo. ¿Quién perdió acá? ¿Quién perdió poder? Entonces acá, Dios. correcto, pero Dios es representado por la La iglesia. iglesia. La iglesia pierde poder. ¿Y quién gana poder? Gana poder la monarquía. Porque el rey es un humano, igual que yo. Entonces gana poder la monarquía y gana poder la burguesía.
Inclusive, pero todavía no pueden gobernar, porque todavía mandan las monarquías. Entonces, ahora queda más claro el humanismo, que tiene que ver con lo humano, las ciencias que puede ejecutar el hombre. Sí, profe. Ya, muy bien. Ahora vamos a volver a nuestra presentación. Tengo el Zoom por acá. Compartir. Compartir por aquí, compartir por allá. Ya. Entonces, acá tenemos otro fenómeno que está dentro del humanismo, es el Renacimiento. Es una corriente artística que resalta el arte y el pensamiento clásico y se siguen los modelos y pensamientos que existían en Grecia y en Roma. O sea, aquí aparece Miguel Ángel, Donatello, los escultores, los artistas, los pintores, los inventores y todos ellos, ¿ya? Y al mismo tiempo, como el hombre se mandaba solo, florecieron las artes, florecieron la ciencia. Esto hizo que se generara un desarrollo científico, ya que el hombre se va a atrever a hacer cosas nuevas. ¿Por qué? Uy, si cuestiono a la iglesia me van a quemar. No, ahora no. La iglesia, si bien a uno lo podía enjuiciar y todo, ya era mucho más difícil que lo quemaran a diestra y siniestra como se hacía antes. ¿Ya? Y al mismo tiempo hubo un invento que nos revolucionó todo. ¿Y saben lo que fue eso? Fue El telescopio. más todavía. Imagínense que usted, ¿cómo difunde la idea? Conversando, ¿cierto? Hablando. Pero ahora, si yo puedo ¿El difundir teléfono? mi idea impresa, ¿van a llegar más lejos o no? La imprenta, sí. La imprenta. Entonces, esto fue lo que a nosotros nos permitió masificarlo todo. ¿Ya? Entonces, desde aquí empezaron a volverse famosos los libros. ¿Por qué? Porque antes yo me demoraba un año en escribir un libro a mano, yo ahora lo hago en 10 minutos. Entonces, imagínense cuántos libros puedo sacar en un año. Lo que antes me demoraba con uno. Y eso hizo que si, por ejemplo, antes un libro valía 100.000 pesos, ahora un libro costaba 3 lucas. O sea, bajaron los precios y eso los volvió más asequibles y al mismo tiempo la gente comenzó a aprender a leer también, porque era más asequible tener un libro. Entonces la gente empezó a pensar distinto. Por eso siempre se dice que las clases gobernantes a nosotros nos tienen ignorantes. ¿Ya? Les conviene que seamos ignorantes. Citando una canción de Los Prisioneros, siendo estúpido serás feliz. ¿Ya? Así que ustedes que están acá, yo les agradezco mucho. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que hay que revalorizar también la educación y terminar algo que comenzamos hace mucho tiempo. Así que yo les agradezco mucho a ustedes por permitirme estar aquí haciéndoles clase en este momento. A mí me gusta mucho la educación de adultos por lo mismo, por todo lo que les estoy comentando. Gracias a usted, profe. Así que, Igual, profe, miren, van a educarnos a nosotros. es que la educación es algo que se hace en conjunto. Ustedes se educan y al mismo tiempo me educan a mí. ¿Ya? Son procesos de ida y vuelta. De todo aprendemos algo. Ya. Miren, ahora me puse acá en este monito y ese es el Adán de Da Vinci. ¿Ya? A partir de los siglos XV y XVI, una nueva forma de ver el mundo comenzó a nacer. Esta es la forma
de pensar que significó una ruptura en el pensamiento medieval y tuvo dos grandes expresiones, ¿ya? El humanismo, que ya lo expliqué y que voy a leer de nuevo, que dice, fue un movimiento intelectual surgido en las ciudades italianas que puso en el centro de atención al ser humano. Entre sus características se encuentran el antropocentrismo. El ser humano es el centro del universo y es el uso y la fe en la razón como medio de aprender del mundo. La valoración de la cultura grecorromana, pues era considerada un periodo de grandes logros. De hecho, fueron los hombres de esta época quienes bautizaron a la Edad Media, ya que ese nombre consideraban que había sido una etapa intermedia, oscura y poco importante entre dos épocas brillantes, la de ellos y la de los romanos. ¿Ya? Entonces se llama la Edad Media porque era un periodo medio donde durante 1000 años no se hizo mucho, según ellos, pero en realidad se hizo de todo. ¿Ya? Y, por otra parte, el Renacimiento es inspirado en los valores muy similares a los del humanismo, es un movimiento artístico surgido en algunas ciudades italianas que buscaba renacer la cultura grecorromana. Los artistas de este movimiento buscaron la perfección de las formas y la utilización y el estudio de la naturaleza para ello. ¿Ya? O sea, tenemos, los humanistas eran los que pensaban, los que ponían las ideas, y los renacentistas eran los artistas, ¿ya? Los que llevaban esto y lo plasmaban. Entonces, en este caso, ¿alguien podía ser humanista y renacentista al mismo tiempo? ¿Se podía o no? Piensen en Da Vinci. Da Vinci era escritor teórico y al mismo tiempo era artista. Sí, Ya, pues se podía. O sea, yo podía pensar y podía hacer al mismo tiempo. O solamente podía hacer o solamente podía pensar. O sea, nosotros vamos a decir que esta época fue tan brillante, por decirlo de alguna manera, que el humanismo lo que hizo fue, por una parte, fue el movimiento intelectual donde estaban las ideas, y los renacentistas fueron los artistas que plasmaron estas ideas. ¿Ya? En términos muy sencillitos. ¿Me estoy explicando bien? Sí, profe. Sí, no, más o menos. Saque su pizarra nomás si quiere. Es que esta es una idea súper sencilla. Miren. Vamos a la pizarra. Tenemos la edad moderna. Entonces, acá tenemos a los humanistas. Y acá tenemos a los renacentistas. Los humanistas, ¿qué hacen? Esos son los de las ideas. ¿Ya? Y en este caso, ¿a quién tenemos? Dentro de la idea. Tenemos historiadores. Tenemos filósofos. Tenemos políticos. Tenemos científicos. ¿Ya? Y los renacentistas son todo lo que tiene que ver con el arte. ¿Ya? O sea, los que pintan cuadritos.
Acá tenemos médicos, astrónomos, intelectuales. Y acá los renacentistas tenemos poetas, pintores, escultores, inventores, escritores, etcétera. ¿Ya? Entonces, los humanistas eran los de las ideas y los renacentistas eran los que llevaban a cabo el arte. ¿Ya? ¿Queda más claro ahora? Sí, profe. Ya. ¿Nos tomamos un descansito de 10 minutos? Ya, con un cafecito. Ah. Ya, para un cafecito. Son las 10:30, 20 para las 11 nos juntamos, ¿ya? Voy a parar la grabación. Esos son los grandes cambios que se tomó en el pensamiento. Imagínense cambiar de esa idea a la idea que tenemos hoy en día. Nos cambia el chip, ¿o no? Sí, po. Evidentemente nos cambia el chip, nos hace pensar de otra manera. ¿Ya? Eso fue lo que pasó con el humanismo. Aquí tenemos la reforma protestante, ya que estamos hablando en otro momento. Y aquí me voy a colocar en la cabeza a Lutero. ¿Ya? Durante el siglo XVI, la Iglesia Católica va a sufrir una crisis debido al lucro generado por la venta de indulgencias, documentos que perdonaban los pecados. O sea, si yo mataba a alguien, a mí tenían que pagarme cierta plata, o sea, yo tenía que pagarle plata a la iglesia para que a mí se me perdonaran los pecados. ¿Ya? Entonces, Martín Lutero, quien era un curita, que también era un monje, él dijo, no, uno se salva por fe, no por la plata que uno tenga. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. Lutero publica sus 95 tesis donde él dice 95 razones por qué la iglesia está equivocada, la iglesia católica. Y a Lutero, ¿qué pasa? Lo echan de la iglesia. ¿Ya? Porque está en contra de ellos, pues está amenazando el status quo de la iglesia. Le está diciendo que ellos están equivocados. Entonces lo echan de la iglesia. Y como justo en ese tiempo, Gutenberg, quien era un alemán también, él dijo, ya tenemos la imprenta. Vamos a imprimir un librito para que todos lo tengan en su casa, la Biblia. Y la Biblia en ese tiempo estaba en latín, no estaba en alemán, estamos hablando de Alemania, ¿ya? Y empezó a entregar la Biblia en alemán. Entonces eso les cambió la forma también de relacionarse con la religión. Entonces, desde este punto en adelante, surge la reforma protestante. Entonces, ahí surgen los luteranos, también vienen los calvinistas, que era Juan Calvino, que hizo lo mismo en Holanda, y el rey Enrique VIII en Inglaterra, ¿ya? Que él también dijo, no, pues, aquí en este caso yo no acepto la figura del Papa y el Papa voy a ser yo mismo. Entonces ellos también forman su propia religión protestante, que derivan todas del catolicismo, pero no validan la existencia del Papa, ¿ya? Y la Iglesia Católica, como se vio súper jodida en este tiempo, ellos también hicieron una reforma,
¿ya? Y esa se conoce como la contrarreforma para evitar en este caso que la gente se fuera toda a las religiones protestantes, ¿ya? Eso fue lo que pasó. Entonces tenemos un cambio en el modo de pensar de la gente, diciendo que Dios ya no es el centro del universo y que la Tierra tampoco es el centro del universo, sino que el centro del universo es el Sol. El hombre está en el centro y el hombre puede guiar sus propios destinos. Y aparte podemos ver la religión de otra manera que no es la forma que la ve la Iglesia Católica. Hay más maneras de verla, ¿ya? Entonces, por eso es una época de grandes cambios. Otra cosa más. ¿Qué nació? El surgimiento de las monarquías nacionales. O sea, nació el Estado. Miren, en el feudalismo, ¿dónde vivían los gobernantes? En este caso, ¿dónde vivía el rey? Los castillos. En los castillos. ¿Y los reinos eran grandes o eran chiquititos? Pequeños. Eran pequeños, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, teníamos el rey de Teodoro, el rey de Tolten, el rey de Hualpín, el rey de Barros Arana, el rey de Freire. O sea, cada ciudad tenía su propio rey, ¿cierto? Pero en este tiempo cambió, ya que el poder no estará dividido en feudos, sino que van a nacer los estados nacionales. O sea, en vez de tener un rey chiquitito en todas partes, vamos a tener un solo rey y que va a abarcar todo un territorio. Entonces el poder se centraliza. Y si tenemos un poder centralizado, ¿qué va a pasar con las leyes? ¿Quién va a gobernar ahora? ¿Un rey o muchos reyes? Va a gobernar solo un rey. Y ese rey lo que va a ser lo siguiente. Ese rey ahora va a ser el Estado. ¿Ya? Entonces él va a ser las instituciones. Así es como surgen, en este caso, los grandes reyes y nacen los países como los conocemos actualmente. España eran 4 reinos, se transformó en uno solo. Francia eran muchos reinos, se transformó en uno solo. Italia eran muchos estados chiquititos, ahora se transformaron en uno solo, ¿ya? Y ahí vienen las unificaciones, o sea, ahora se empezaron a transformar los reinos se empezaron a transformar en países, ¿ya? Y esos países no eran como los conocemos hoy en día, sino que eran monarquías nacionales, o sea, era un rey para todos. ¿Queda más clara esta idea o no? Sí, profe. Ya, avancemos entonces. ¿Qué pasó a partir del siglo XV, o sea, XIV? En la Edad Media los reyes se fortalecieron, ¿cierto? Empezaron a ser más cototos. ¿Y cómo empezaron? A fortalecerse a través de alianzas matrimoniales, o sea, se empezaron a casar entre ellos para generar alianzas y al mismo tiempo empezaron a conquistar territorios. A los reinos que eran más chicos los fueron conquistando. ¿Y eso qué hizo? Que se formaran las monarquías o los estados nacionales. O sea, el rey de Italia empezó, en este caso, a conquistar al rey de Venecia, al rey de Milán, al rey uy, ¿qué otra ciudad grande hay por ahí? Al rey de Módena, y empezaron a formar un solo reino. Y al mismo tiempo se empezaron a casar, por ejemplo, el hijo del rey de Francia se empezó a casar con la hija del reino de Cerdeña, por ejemplo,
por ejemplo, ahora ya eran parientes, o sea, los reinos estaban unificados, estaban juntos. ¿Ya? Miren, yo les voy a contar algo. Esto se hizo durante muchos años. ¿Y en qué consistía? Por ejemplo, en Inglaterra, la reina Victoria, que fue una reina que gobernó muchos años, ella, el emperador de Alemania era su nieto. El emperador de Rusia también era nieto de ella. El rey de Francia también era pariente. El rey de España también era pariente de ella. O sea, estaban todos emparentados entre sí. ¿Ya? Y eso hizo que algunas monarquías, como por ejemplo en este caso, la monarquía de Inglaterra se volviera tan poderosa. Porque tenía muchos aliados porque eran parientes. Estaban todos emparentados. ¿Por qué hay familias tan poderosas en los pueblos chicos? ¿Qué pasa en los pueblos chicos? ¿Somos todos medios parientes o no? Somos todos medios parientes, si no vecinos, si no conocidos, y así sucesivamente. Claro, no sé, porque, por ejemplo, nosotros somos vecinos y probablemente mi tío esté casada con una tía de ustedes. Entonces, al final, somos todos medios parientes políticos. Y eso vuelve a familias grandes. Acá Todos de la ellos, iglesia, todos hermanos. claro, así miembros de una iglesia, ¿cierto? Vamos caminando al encuentro del Señor. Entonces, así es como se fueron fortificando. Se fueron fortificando en este caso los reinos. ¿Ya? Y aquí está. ¿Qué factores explican el fortalecimiento de los reyes? ¿Ya? Miren, aquí tenemos algunos factores. Tenemos el surgimiento de la burguesía, o sea, había platita en el reino. Las ciudades empezaron a crecer. Como había un solo rey, ya no se tenían que pagar impuestos a distintos reyes. Se pagaban impuestos a un solo rey. Y al pagarlo a un solo rey, ellos que tenían en este caso, tenían solamente que pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque ya no tenían que estar pagando aduanas y permisos y que yo quiero ir a comerciar a este otro reino y por ende tengo que pagar mis impuestos para cruzar este reino. No, uno solo. El papado del imperio perdieron poder. O sea, con la reforma protestante, muchos de estos reinos eran protestantes. Por ejemplo, el reino de Noruega, el reino de Suecia, el reino de Dinamarca, el Sacro Imperio Romano Germánico también era protestante. Entonces, el reino de Hungría también era protestante. El Papa ya perdió el poder que tenía antes, pues antes todos los reyes eran católicos, ahora ya no, no eran católicos. Y resurgió el derecho romano, o sea, la ley escrita, porque al ser un estado más grande, solamente teníamos un solo emperador, en este caso un solo rey. ¿Ya? Entonces la ley tenía que ser igual para todos. Y ahora, ¿cómo estas monarquías se consolidaron o cómo estos reyes se pusieron más fuertes? ¿Ya? Primero fue el por qué y ahora cómo lo hicieron ellos, los mismos reyes, para volverse más fuertes. ¿Ellos qué hicieron? La burocracia. Tuvieron una red de funcionarios encargados de recargar impuestos y vigilar el cumplimiento de las leyes. Cuando nosotros hablamos de burocracia, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Cuando ustedes van a la MUNI, ¿hay burocracia ahí o no? Sí. Ya, o sea, En la pelota uno conoce.
en la MUNI, en este caso, lo que pasa es lo siguiente. Yo voy a la municipalidad y antes me tenía que atender el alcalde, porque el alcalde era el único funcionario que había. Pero ahora, como hay una red burocrática, esta red burocrática lo que hace es lo siguiente. Yo, por ejemplo, si voy a solicitar un certificado, no me lo tiene que dar el rey, me lo puede dar cualquier otro funcionario, ya hace que sea más rápida la atención. ¿Ya? O sea, hay más cargos. Porque no tengo que ir a hablar directamente con el rey, pues puedo hablar con otro funcionario. ¿Ya? Las monarquías, lo mismo, la recaudación de impuestos. O sea, ellos empezaron a recaudar impuestos y con estos impuestos ellos podían financiarse a sí mismos y también podían financiar, en este caso, las nuevas conquistas. Hoy en día, ¿qué financiamos con nuestros impuestos que nosotros pagamos? Los sueldos de los políticos. Ya, ahí tenemos mantener el lujo de la vida cortesana, ¿ya? Pero aparte de pagar los sueldos de los políticos, nosotros pagamos con nuestros impuestos la educación, la vivienda y la La salud, salud. ¿ya? Después, ¿qué tenemos? Tenemos el monopolio del comercio. O sea, como estos eran imperios tan grandes o eran reinos tan grandes, ellos podían comerciar entre los reinos sin tener que pasar por reinos más chiquititos donde tenían que pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, podía comerciar el reino de Francia con el Sacro Imperio Romano Germánico sin ningún problema. ¿Ya? Ellos podían sin ningún problema ir y comerciar y no le iban a cobrar impuestos entre ellos. Entonces, eso financió al mismo tiempo que hubiese más platita dando vueltas, había más circulante. ¿Se acuerdan que en la Edad Media no había un ejército, sino que los ejércitos eran los campesinos? Ahora no, ahora había un ejército permanente, el cual cuidaba los territorios y podía conquistar y expandir más territorios. ¿Ya? Y al mismo tiempo, estos reyes se dieron cuenta que tenían que armar alianzas. Si armaban alianzas, se volvían más poderosos. Porque no es lo mismo pelear solo que pelear acompañado. O sea, es más probable que mientras más alianzas yo tenga, es más probable que yo gane. ¿Ya? Y al mismo tiempo, no me van a venir a molestar porque yo tengo aliados poderosos. ¿Ya? Y eso hizo que estos antiguos reinos muy chiquititos se transformaran en reinos muy grandes y muy poderosos. ¿Ya? ¿Me expliqué bien? Sí, profe. Ya, ahora, como este rey era tan poderoso, era tan grande, el rey concentró los poderes del Estado. O sea, todos los poderes estaban en el rey. ¿Ya? El rey tenía el poder ejecutivo, o sea, que él administraba el poder y manejaba la burocracia. Él manejaba el poder legislativo, o sea, manejaba, en este caso, las leyes, él inventaba las leyes y al mismo tiempo él era el poder judicial, o sea, él participaba en la defensa de los acusados en los tribunales. O sea, en términos muy coloquiales, el rey hacía la falta, pateaba el penal y lo atajaba. O sea, el rey hacía todo. Y en ese tiempo a los reyes se les conoció con un nombre, se llamaban reyes absolutistas, o sea, tenían el poder absoluto. Nadie estaba por sobre el rey y el rey manejaba todo el poder. ¿Y en Chile cómo funciona esto? ¿Tenemos un poder absoluto o no? No. No. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo es del presidente, el poder legislativo es de unos ladrones que se llaman senadores y diputados, y el poder judicial es de los jueces, ¿cierto? Así que tenemos esta gran diferencia
con cómo tenía el poder en ese caso. ¿Se imaginan que Piñera tuviera todos los poderes? Oh, Dios ¿Qué nos pasaría? libre. Ya hubiese vendido todo Chile y seríamos todos viviríamos arriba de un avión. A Piñera le da para presidente nomás, pues, profe. Sí, pero ahí viviríamos todos arriba de un avión. Todos andaríamos arriba en Chile. Porque vendió todo y tendríamos que vivir arriba de un avión. ¿Ya? Entonces, los monarcas, ¿por qué también pasaron de monarquías nacionales a monarquías absolutas? El rey con poder absoluto justificado por la teoría del derecho divino. ¿Y saben lo que es en este caso el derecho divino? Diosito, vamos a decir que es nuestro gobernante máximo. Y Diosito a mí me entrega el poder al rey para gobernar en la tierra. ¿Ya? Entonces, el poder de los monarcas venía de Dios y venía de la fe. ¿Ya? Y como Dios es absoluto y controla todo, yo también como monarca puedo controlarlo todo. ¿Ya? Y aquí la frase el Estado soy yo es muy característica. ¿Por qué? Porque el Estado literalmente era el mismo rey, o sea, el rey controlaba todo. Controlaba la justicia, controlaba las leyes y controlaba el poder. ¿Ya? Eso eran los famosos monarcas absolutos. Y al mismo tiempo, todo esto que pasó, comenzamos con los viajes de exploración. ¿Ya? Como se empezó a desarrollar el comercio, se necesitaban nuevas rutas comerciales. ¿Ya? ¿Y cuáles iban a ser estas nuevas rutas comerciales? Miren, si ustedes miran el mapa, nosotros, Europa es esos puntitos de colores que están ahí chiquititos. ¿Ya? Se tenía que ir a comerciar a la India. Y la India estaba, en este caso, en esos puntos morados. Ahora, se suponía que América no existía. Y decían, ya, pero si no hay otro continente, yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy a navegar hacia el oeste, al oeste, al oeste, al oeste, y voy a dar la vuelta por detrás del mundo, y voy a llegar en este caso a las rutas, en este caso a la India, y voy a poder comerciar con la India, sin tener que pagarle impuestos a los portugueses. Ahora, ¿qué pasó cuando empezaron a navegar hacia el oeste, o sea, hacia la izquierda de su pantalla? ¿Con qué chocaron? Con más mar. No, pues si iban de Europa a China, o de Europa a la India. Con el continente americano. Chocaron medio con el continente americano. ¿Ya? Entonces, estos viajes de exploración en búsqueda de nuevas rutas comerciales llegaron e hicieron y se dieron cuenta que ellos no estaban solos, o sea que había más tierra por explorar. ¿Ya? Entonces, dice, los turcos se toman la principal ruta comercial de Europa con Oriente. O sea, tienen que pasar por entre medio los turcos y como ustedes bien sabían, desde la Edad Media, los turcos con los europeos no se llevaban, no se miraban la suerte. ¿Ya? Después, esto provocará que las potencias europeas busquen nuevas rutas. Los primeros en encontrarlas son los portugueses y lo hacen bordeando África. O sea, los portugueses dijeron, a ver, si no podemos ir a pie, vamos por mar. ¿Ya? Y empezaron a viajar por el mar. Se fueron por el mar, por el mar, por el mar, por el mar, y se fueron bordeando toda África y llegaron a la India. Y en la India, ¿qué producto tenía la India en ese tiempo?
que les gustaba tanto a los europeos y a nosotros también? especie. Las especias, ¿cierto? O sea, el comino, el pimentón, la cúrcuma, el jengibre, todo eso venía desde la India. Entonces, en este tiempo había un sistema económico que era muy parecido al capitalismo, que se llamaba mercantilismo, ¿ya? Entonces, un país es más poderoso que otro según la acumulación de riquezas que tengan en oro y plata. Mientras más oro y plata yo tenga, más rico y más poderoso yo soy, ¿ya? Entonces, en esta búsqueda de oro y plata, todos dijeron, ya pues vamos a explorar. Hay nuevas tierras, vamos a ver si es que hay más oro y plata y al mismo tiempo nos volvemos más poderosos y más ricos, ¿ya? Entonces, el reino de España, que era un reino bien julero, se dio cuenta de esto y dijo, ¿saben qué más? Vamos a apoyar a estos exploradores porque nosotros les vamos a financiar el viaje, en este caso les vamos a pasar un barquito, les vamos a pasar comida, les vamos a pasar una tripulación, y si ellos encuentran nuevos territorios, vamos a hacer que los reclamen a nuestro nombre. Y evidentemente, si hay nuevos territorios, van a haber nuevos recursos. Y estos recursos, ¿cuál era lo que les interesaba a ellos? Plata y oro. Y en una de esas vueltas, lo que pasó fue que ellos llegaron a América y se dieron cuenta de que había mucho oro. ¿Ya? Entonces, dentro de esa búsqueda de nuevos territorios, ellos se encuentran con América y Américo Vespucio, quien era, en este caso, un navegante portugués, él dice, en realidad, que cuando él decía, yo llegué a las Indias, o sea, según él y según Colón, ellos no llegaron a América, llegaron a las Indias. Y por eso a las personas despectivamente y a todos los que tenemos ascendencia indígena, se nos llamó indios, porque ellos juraban de guata que habían llegado a la India, no a América. Y dentro de todas estas rutas comerciales y estas rutas también de exploración, Hernando de Magallanes fue el primero en hacer ¿qué cosa? Navegó, 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 navegó y dio la vuelta completa al mundo. O sea, aparte de todo esto, de decirnos que la Tierra era redonda, lo comprobaron, fueron buscando especias, volvieron con oro, y desde ahí se empezaron a fortalecer más todavía los estados europeos. ¿Ya? ¿Y eso fue producto de qué? De los viajes de exploración y de la tecnología. ¿Por qué? Piensen, ¿cómo navegaban los portugueses, que son esos puntitos azules que están ahí en el mapa? ¿Por dónde se iban? ¿Cruzaban el mar o se iban por la orillita nomás? ¿Por la orilla? Ya, por la orilla. Y ellos se iban por la orilla porque si ellos perdían de vista la costa, se perdían. En cambio, los otros exploradores y los otros marinos que se lanzaron al mar como más profundo, ¿ellos cómo creen que navegaban si no tenían GPS? La brújula. Por la brújula, muy bien. ¿Qué otro elemento usted cree que pueden navegar? Por el sol. Sí, por el sol, correcto. La posición del sol, la posición de las estrellas.
¿ya? Y eso se va a llamar astrolabio. Y el astrolabio es un instrumentito que permite calcular la posición de las estrellas. Entonces, la gente en aquel tiempo navegaba en el mar y navegaba mirando las estrellas. Porque, ¿qué es lo que no se mueve? ¿Las estrellas El o la sol, Tierra? la Las Las estrellas. estrellas. la estrella. Entonces, como las estrellas no se mueven, ellos podían calcular matemáticamente en qué parte estaban según las estrellas que podían ver. Y eso revolucionó todo. Eso era el GPS de aquel tiempo. Y si usted le pregunta a gente antigua que eran pescadores y les preguntan cómo ellos no se perdían cuando salían a pescar a la mar, le van a responder que nosotros navegamos por las estrellas. Nosotros navegábamos por la posición de las estrellas y por eso salían a pescar de noche. Porque su punto de referencia eran las estrellas. ¿Se han dado cuenta que siempre salen a pescar de noche? Cuando hacen pesca ahí en el mar. Ya. Y todos estos descubrimientos se hicieron en la Edad Moderna. Y junto con esta Edad Moderna, ¿qué estaba pasando en Chilito? Comienza la conquista de América. ¿Ya? O sea, después de la llegada de Colón, al descubrir los nuevos territorios que se generaron, dijeron, ya, pues aquí hay tierras para conquistar. Y si hay tierras, hay oro y hay plata. Entonces, ellos a la primera isla que llegaron fue a la isla de Cuba y ahí instalaron su base y desde ahí empezaron a conquistar hasta llegar a Chile. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros, ¿qué vamos a ver? Para este caso, los viajes de exploración, que son estos viajes que posteriormente se transformaron en la conquista de América. Y todo esto también pasó en la Edad Moderna. Entonces, después de esto, se empezaron a conquistar los territorios y se empezó a organizar el territorio conquistado, ¿ya? La conquista de los grandes territorios americanos y los grandes imperios, intereses por los metales y las piedras preciosas. Ustedes saben que en Cusco eran las ciudades más ricas que había porque era todo de oro, era una ciudad literalmente hecha de oro. ¿Ustedes han escuchado hablar del oro de los incas? ¿O no? ¿Alguien? ¿Lucía quería decir algo? No, nada. Ya. En este caso, miren, gran parte de estos imperios muy grandes también, ellos tenían muchas riquezas en oro. Y en realidad a los españoles lo único que les interesaba era el oro. Y cuando ya se llevaron todo el oro, gran parte de ellos se fue. Y los que se quedaron fueron los que recibieron territorio acá. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir que hasta el año 1550, 1600, se produjo la etapa de la conquista, o sea, esa guerra entre los indígenas y los españoles para conquistar los territorios. ¿Qué pasaba en Chile en este tiempo? ¿Los españoles lograron conquistar el 100% de las tierras o no? ¿Qué pasó entre el río Biobío y el río Tolten?
¿Qué pasaba en este territorio? ¿Los españoles lograron conquistarlo o no? No, ¿Cierto que no? Entonces, ellos conquistaron los grandes imperios, conquistaron, en este caso, a los mayas, a los aztecas y a los incas, sobre todo a los, más que nada a los aztecas y a los incas, los conquistaron porque eran imperios, pero acá no pudieron, ¿ya? Entonces, ¿cómo conquistaban ellos? Conquistaban de la siguiente manera. Ellos decían, vamos a hacer una empresa de conquista, o sea, ellos hacían lo siguiente. Ellos decían, ya, yo quiero ir en este caso a conquistar un territorio, pero yo primero tengo que pedir un préstamo porque yo tengo que armar mi ejército. Yo tengo que armar mi hueste, ¿ya? Y tenía que pedirle permiso en este caso a la corona española para venir a América, ¿ya? Yo le pedía permiso y yo decía, ¿sabe qué, rey de España? Yo quiero ir a conquistar el territorio de Chile. Muy bien, pero usted tiene que pedirme una capitulación, que la capitulación vamos a decir que es como un contrato, ¿ya? Y este contrato dice que todo lo que usted pille va a ser de la corona y todo lo que usted pueda amasar en riqueza va a ser suyo, pero las tierras siempre van a ser de la corona. Bajo eso ellos decían, listo, ¿ya? Y esta empresa de conquista era, en este caso, un capitán de conquista y una hueste. O sea, yo, en este caso, yo quiero ir a conquistar Chile, yo voy a ser el capitán de la conquista, y capitanes de la conquista tuvimos a Diego de Almagro, por ejemplo, y tuvimos a Pedro de Valdivia, y yo tengo que llevar mi ejército, los contrato a ustedes como ejército. ¿Ya? Y yo, ¿qué tenía que integrar dentro de mi hueste o dentro de mi ejército? Soldados, un sacerdote, un cronista, que era una persona quien iba a escribir sobre esta conquista, y un traductor, ¿ya? Un traductor para hablar con los indígenas en este caso, para hablar con los mapuches, o para hablar con los huilliches más al sur o más arriba, hablar con los picunches. ¿Ya? Y de esta manera yo recién ahí podía llegar, subirme a un barquito y venir a probar suerte en Chile si es que puedo conquistar siendo español. ¿Ya? Ahora, ¿cuál era el objetivo de estas personas que venían a trabajar, o sea, a conquistar y a matar acá? Era, lo primero, recolectar oro. ¿Ya? Entonces, ¿ellos qué pasaron? Evidentemente, ¿cuál fue la reacción de los indígenas? Se sublevaron, pues si no, a nadie le gusta que lo conquisten. ¿Qué hicieron en este caso, los españoles? Ellos esclavizaron a los indígenas, los volvieron sus esclavos y los hacían trabajar en minas de oro o en minas de plata para sacar los recursos de ahí. Hasta que en el año 1500 los reyes católicos dijeron, no, usted no me puede esclavizar a los indígenas. Y luego comienzan a ser repartidos como encomienda. ¿Y la encomienda qué era? Era una forma de esclavitud, pero era una forma de esclavitud donde ellos, entre comillas, tenían que educar y darle fe cristiana a los indígenas. Cosa que hicieron, no, sino que, ¿qué era la encomienda? Era que obligaba a la entrega de tributo, o sea, a la entrega de trabajo a los indígenas, y el encomendero tenía que proteger al indígena y asegurar la existencia de mano de obra, o sea, que tenía que cuidarlos. Y al final, ¿qué pasó? Ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Porque vamos a decir que los españoles jamás cuidaron a los indígenas. Tampoco les dio religión ni nada, sino que solamente los tenían como esclavos. Y casera compre baba, ¿ya?
Así que de esta manera nosotros vamos a ir viendo. Y aquí se conquistó el Imperio Azteca, que esto no voy a profundizar. Se conquistó el Imperio Inca, que de la conquista del Imperio Inca vino la conquista de Chile. ¿Y cuál fue el impacto para los españoles, en resumidas cuentas? ¿Ya? Ellos obtuvieron una vasta extensión de territorios, o sea, ellos obtuvieron muchos territorios en América y muchos recursos. Introdujeron nuevos productos, en este caso en Europa, como la papa, el maíz, el ají, la vainilla y el cacao. También se produjo un aumento de precios a la gran cantidad de metales preciosos que ingresaron a Europa, o sea, empezó a ingresar más plata. ¿Ya? Y ellos se empezaron a enriquecer mucho. Otro punto igual a abordar en aquel tiempo para los europeos fue sobre la naturaleza humana o no de los indígenas. O sea, los indígenas, en este caso, ¿son personas? ¿Tienen fe? ¿O son animalitos? Y los nuevos descubrimientos científicos, que fue el naturalismo, los nuevos animales y la nueva cartografía. O sea, ellos también se dedicaron a hacer mapas. ¿Ya? Y para la población indígena, ¿qué fue lo que pasó para ellos? Ellos, evidentemente, murieron muchos producto de la esclavitud y de las enfermedades que trajeron los españoles. Desapareció en este caso la estructura política que ellos tenían, en el caso de los imperios, ¿ya? O sea, ellos ahora pasaron de ser ciudadanos a ser esclavos, donde no tenían derechos. Se les prohíbe su religión también y se les impone una religión católica. Se destruyeron en este caso sus elementos culturales como las ciudades, sus templos, su lengua, su modo de vida. Tuvieron que adoptar un nuevo idioma que fue el español. Y por último se incorporaron productos como el trigo, las uvas y el caballo. ¿Ya? Y todo esto y todo lo que yo les he contado a lo largo de esta clase fue lo que pasó en la Edad Moderna. ¿Ya? ¿Dudas, consultas, preguntas? No, profe, ninguna consulta, ninguna duda. ¿De verdad? Nada, 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 nada. ¿Nos vamos a la pizarrita a hacer nuestro resumen? Vamos a la pizarrita nomás, profe. Ya, vamos a la pizarrita. ¿Ven que la pizarrita no nos falla? Entonces, nosotros vamos a decir que lo que vimos hoy. La Edad Moderna fueron cambios donde en Europa cambios ideológicos. Estos cambios ideológicos fueron el humanismo, con, en este caso, cambio del teocentrismo al, ¿cómo se llama el otro? Antropocentrismo. Centrismo. O sea, un cambio de la fe a la razón. Este cambio, ¿qué generó? Una revolución científica.
revolución científica y artística. En la revolución científica tenemos la cartografía, la filosofía, la política, tenemos la medicina, ¿ya? Y en la artística tenemos el volver a las ideas de Grecia y Roma, ¿ya? O sea, pintura, escultura, y los inventos. Y también tuvimos cambios políticos. ¿Ya? ¿Y estos cambios políticos cuáles fueron? El nacimiento de los estados nacionales. Y estos estados nacionales pasaron de ser feudos a estados. Y estos estados eran gobernados por los reyes absolutos. Y estos reyes absolutos tenían el poder político, tenían al mismo tiempo el poder legislativo y el poder judicial. Y todo esto, junto con el nacimiento de estos estados y estos reyes absolutos, nace un sistema económico que se llama el mercantilismo. ¿Ya? Y ese sistema mercantil, del mercantilismo, vamos a pasar a la otra página. Ese sistema mercantil o del mercantilismo, el mercantilismo, chuta, me quedo la pura escuadra. Vamos a decir que es la acumulación de plata y oro. ¿Y esto en qué se traduce? En un mayor poder de los estados. Y esta acumulación de plata y oro se produce a través del comercio y los viajes de exploración. Y estos viajes de exploración tenemos
la conquista de América. Y eso es todo lo que vimos en esta clase. ¿Ya? ¿Queda más claro o no? Sí, profe. Ya. Muy bien. Entonces, yo puedo dar por finalizada nuestra clase. Y recuerden trabajar de la página 121 hasta el fin del libro. 121 a 131, ¿no? Sí, 121 a la 131, o sea, hasta el final del libro. ¿Ya? O sea, de esta manera ya nos acabamos un libro completo. ¿En cuánto? En 4 clases. Para que vea que somos rápidos. Bien, ¿hay dudas? ¿Hay consultas? Al parecer no las hay. Y eso me da miedo. De verdad, ¿me expliqué bien hoy o no? Excelente, profe. Ya. Sí, Sí, me da miedo. profe. Sí, cuénteme, Jaime. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que gran parte de nuestro mundo actual, nuestro mundo contemporáneo, viene desde la Edad Moderna, que gran parte de los inventos de la Edad Moderna facilitaron la vida de nuestra vida hoy en día, o sea, facilitaron la vida a todos los que vivimos en la edad contemporánea, que aquí es donde se afianza el capitalismo, o sea, nace el sistema que tenemos hoy en día económico, ya a través de la acumulación. También nacen los estados, que están presentes hasta el día de hoy, con serias diferencias con lo que tenemos hoy en día. Y aparte de todo esto, también en este mismo marco se produjo la conquista de América, en este mismo tiempo. ¿Ya? Así que eso, los dejo, descansen ahora un ratito antes de la próxima clase. ¿Qué les toca? ¿Inglés o no? Sí. Sí. All right, ya. Fuck yeah, dicen los gringos. Ya. Nos vemos, descansen y muchas gracias por la Nos clase del vemos, día de hoy. profe. Muchas Cuídense, gracias. profe, Cuídese. gracias. Chao, chao.